O sea, no puede existir una sin la otra. El orden sin el caos. ¿El yin y el yang representan la energía masculina y femenina? Todos tenemos ambas energías. Los hombres que tienen más integración de energía femenina son hombres que están conectados con las emociones. Esa cualidad de ternura, sé el papá o sé la mamá que te hubiera gustado tener. Esto de encontrar el sentido de la vida, en realidad tiene que ver con vivir el hoy, vivir el presente, trabajar en nosotros mismos. En realidad tenemos que aprender a ser humanos. Hago todo esto y después veo si voy a ser papá. Que es vivir la evolución del ser humano, pero en el medio de este caos. Pensando y no pensando. Como que escribimos el librito antes y venimos a atravesar la experiencia. Es un montón. Y la evolución no tiene que ver con yo soy más macho, yo soy más mina. Nos quedamos en la vida, elegimos vivir. Y ahí es cuando hay una transformación. Cuando hay una generación que despierta, puede incluso sanar todas las generaciones anteriores, todo el árbol. Les damos la bienvenida a todos ustedes que están del otro lado en este primer capítulo de esto que es y compartimos Opuestos Complementarios, este podcast que venimos anunciando, que bueno, llegó el momento, llegó la noche de poder hacerlo y compartirlo, también el día, dependiendo en el momento que estés mirando la grabación. De esto que hemos llamado y hemos llegado y concluido en bautizar Opuestos Complementarios. Así es, o sea que estamos, yo creo que con mucha ansiedad también por ser el primer encuentro, el primer episodio para ustedes, para los que están del otro lado, y como vos decías, que lo puedan mirar en cualquier momento, más allá de este estreno, que en unas charlas previas que tuvimos, en las pruebas previas, hablamos que empezamos hace 10 años a trabajar juntos en lo que tiene que ver un medio, nada más que lo hacíamos a través de la radio, de la voz, y ahora en este nuevo formato, con esta nueva manera de transmitir a través del podcast, que es, es la radio visual. Exactamente, es la voz, es la imagen, y como que hay que prepararse de otra manera, ¿no? Porque no es lo mismo estar solo poniendo tu voz que también poner el cuerpo. Es como que es un poco todo. Es como lo que vemos en la tele, que tenés que trabajar un poco con las cámaras. Pero la verdad que yo estoy súper contenta, más allá de estar ansiosa, agradecida con los primeros auspiciantes que tenemos, con la gente que nos acompaña, que hace posible esto, como dijiste, Opuestos Complementarios, que bueno, surge después de un montón de lluvia de ideas, pero también basado mucho en las energías. Y en un montón de cosas por las cuales terminamos definiendo que era o sea, la definición de un montón de cosas, situacionalidades que llevaron a que nosotros optáramos y bautizáramos al podcast con este nombre. Así es. Por ejemplo, nosotros que somos Géminis y Sagitario, para los que son amantes del zodíaco, Géminis y Sagitario, que va a ser un tema que hablamos hoy, porque hoy en esta gran apertura de Opuestos Complementarios lo que vamos a hacer es precisamente darle el paso a la apertura de nuestro programa. El capítulo de hoy que hemos preparado para compartir con ustedes, del cual vamos a charlar un poco, es energías yin-yang y cómo usarlas a nuestro favor.
Así es. Tiene que ver con, obviamente, al ser nuestro estreno, directamente relacionado con cómo se llama nuestro podcast, que es Opuestos Complementarios, y ir buceando a través de las distintas investigaciones, técnicas y todo lo que queremos poner en este podcast, que es precisamente acompañar, guiar, brindar herramientas que tienen que ver con el autoconocimiento, que tienen que ver con el coaching, un poco de bucear en algunas civilizaciones, hablar un poco de historia, de la cultura en sí, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del ser humano. Ok. Entonces, vamos a poner en contexto para Ujú. a quien no tenga ningún tipo de conocimiento al respecto. Entonces, la primera pregunta sería, ¿dónde nace el concepto de yin y yang? Ujú. ¿Cuál es su origen? Bueno, por supuesto, como suena, eso que suena, y mira, acá tenemos a Max que nos pintó los peces koi, que se simbolizan el yin y el yang, precisamente tiene que ver con la filosofía china. Eh, Nace precisamente este concepto, no solo del Tao, que es la integración de todas las energías, sino con esto de observar la naturaleza. De hecho, el símbolo, los símbolos chinos que significan yin y yang, estuvieron basados en la observación de la naturaleza en la ladera de la montaña y cómo las luces y las sombras, de acuerdo al momento del día, de cómo se ubicaba el sol, podían en determinados momentos hacer como una danza y marcar que dentro de la sombra siempre hay un poco de luz y dentro de la luz también hay un poco de sombra. Por eso después surge incluso ese símbolo que todos conocemos que bueno, ya la voy a explicar más adelante. Pero, ¿son opuestos verdaderamente? Bueno, Porque si uno se pone un poquito a mirar el símbolo propiamente dicho, ujú, es como que uno tiene un poquitito del otro. sí, por supuesto. Bueno, hay una ley universal para los que han leído metafísica o para los que suelen estar conectados con esto de la energía que va y viene, que siempre tiene que ver con, a ver, es una misma energía que se va a los polos, por eso estos opuestos, pero que no es todo blanco, todo negro, sino que es la misma energía dividida y en realidad es una fluctuación de ambas, o sea, no puede existir una sin la otra, es como no puede existir el día sin la noche, la luz sin la oscuridad. El orden sin el caos. Exactamente, y bueno, en ese sentido, la ley de polaridad habla de que todo es doble. Todo tiene dos polos, todo tiene su contrario, pero hay un punto medio que los une siempre, que es el equilibrio, y es buscar el equilibrio de esos dos polos. Son dos extremos, pero de una misma cosa. ¿Cómo podrías explicarnos Sí. por qué es que son complementarios? Bueno, como veníamos hablando, digamos, son dos extremos, pero que en realidad forman parte de la misma energía. Complementarios, ¿por qué? Porque en realidad eso de que su existencia no puede existir, o sea, la existencia de uno no existe si no existe el otro. Sí. Como vos decías, un poquito en ese símbolo que vos mencionabas, que se llama Taishitu, Ujú. es el que todos conocemos. Ese es el nombre científico, por así llamarlo de una Así se manera. llama, no se llama Xinjiang, se No, llama Taishitu, el símbolo que nosotros conocemos. como yin y el yang. Claro, Ok. exactamente. El que es blanco y tiene Pu- un puntito negro y el sí, que la otra mitad es negra y tiene un puntito blanco. Porque en ok. realidad eh, es como que cada uno tiene en el otro una semilla del contrario. Mm. O sea, dentro del caos existe la luz y no existe el orden y así y viceversa. Por eso tiene que ver con un complemento y nosotros tenemos que comprender que esta dualidad complementaria no es opuesta, sino que son energías que se van a complementar y que van a fluir todo el tiempo. De hecho, el Taishitu lo que todo el tiempo muestra es movimiento constante. Y esto de que es una danza constante, como los peces koi que nosotros vemos, que de hecho la historia cuenta que cuando están en periodo de apareamiento, Sí. nadan en círculo. Y por eso
en China, o sea, observaban la naturaleza y esa es otra de las formas que tiene que ver con cómo la sinergia entre ambos. Es como pensar en esto de que, Aparte del pez koi, sí, aparte del naranja, que es el color característico también, ujú, son blancos y negros también. sí, también. Hay otros, pero sí, son blancos y negros. Y bueno, y volvemos a esto de que la energía yin, por ejemplo, es frío, el frío. Se opone a lo que es el yang, que es el calor. La noche, el día, o sea, no existen por sí solas, necesitan de la otra para la existencia. Y lo que es la energía femenina y la masculina, que está marcada, no tiene que ver con una cuestión de género, sino que tiene que ver con que no nos olvidemos que existe en nosotros esa doble energía. ¿El yin y el yang representan la energía masculina y femenina? Exactamente, sí. Todos tenemos ambas energías. Perfecto. O sea, Ah, o sea, yo también tengo genéticamente, energía femenina. en realidad, pensá en cómo se crea el ser humano. ¿Cómo es la cuestión del cromosoma? Sí, ¿Cómo es? O sea, quién determina el sexo del bebé de acuerdo a los cromosomas que tiene? el hombre. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de Por, cromosomas tiene? tiene XY. Ah, o sea, tiene de los dos. Claro. O sea que esto de la energía masculina y femenina habita en nosotros. Esos opuestos que se complementan habitan. Solo está que después nosotros tengamos ciertas dificultades para integrarlas a las energías, que eso es otra cosa. O sea, en nosotros habitan ambas. Sí. Y hay que ver eso de que, de esa cuestión de los hombres son de Marte, las mujeres de Venus. No es tan tajante. El viva la diferencia de que menciona tanto Pilar Sordo Sí. tiene que ver con que cada uno tiene una constitución. Y hay que ver cuánta alineación tiene o cuánta identificación tiene con su propia energía. Con la energía puede estar relacionada a su género o no, porque vamos a ver que hay hombres que tienen mucha energía femenina y hay mujeres que tienen mucha energía masculina. ¿Cómo podrías explicarlo eso? ¿Cómo sería? ¿Me podrías dar un ejemplo? A ver, Sí, bueno. ¿cuándo un hombre tiene energía femenina y Sí. cuándo una mujer tiene energía masculina? Sí, de hecho hay ejercicios. Cuando vos decís que un hombre tiene demasiada energía masculina, o sea, todo en exceso, como pasa en los opuestos complementarios, todo en Sí. exceso es malo. O sea, si una mujer tiene exceso de energía masculina, por supuesto no va a atraer hombres que tengan energía masculina. Te lo Por pregunto ejemplo. así medio Sí, burdamente. sí. O sea, no necesariamente una mujer tiene que jugar al fútbol, No pongámosle, tiene que ver con o tiene eso. que hacer boxeo como No. para determinar que tiene energía masculina. Directamente no tiene que ver con una actividad No, muy para asociada nada. a lo masculino. No, no tiene que ver con eso. Mirá con lo que tiene que ver. A ver. Te doy ejemplos como vos me pedís y para que les quede claro a todos. La energía masculina específicamente, Sí. por ejemplo, en la mujer, se determina a través de que una mujer pueda ser, que tenga un autoliderazgo firme, que tenga capacidad de resolver, que pueda ser autosuficiente, que tome decisiones, que pase a la acción, que pueda planificar y estructurar muchas cosas, que en realidad esas son características de la energía masculina. El hombre es el que planifica, el hombre es el que estructura, el hombre es el de acción. Entonces, Se ha dado mucha mayor cantidad de mujeres con energía masculina en los últimos tiempos. lo que pasa es que tiene que ver con cómo la mujer también se insertó en A lo eso, laboral, ¿no? a eso te lo iba a preguntar, porque por ejemplo, en las últimas décadas se ha dado Sí. mucho esto de que ha aumentado demográficamente la cantidad de mujeres Sí, que son madres solteras. por ejemplo. Entonces, directamente la energía masculina en la casa no la ocupa nadie. Entonces la Es la tiene que misma pasar a mujer. ocupar la mujer. La mujer es como O sea, que basándome en lo que me estabas explicando. la mujer vive en una constante danza interna en ese sentido, en donde dejar, digamos, integrar esa energía masculina para poder sobrevivir. Tiene que ver con la supervivencia. Podemos ir Sí. mucho más allá, que como por ahí hemos compartido algunas charlas que hablamos, no puede uno evolucionar o hablar de espiritualidad si no tiene conciencia social. Y en esta cuestión de conciencia social en evolución, la mujer ha evolucionado hasta tal punto, como vos decís, en donde se han visto muchos más hogares monoparentales y la mujer ha tenido que asumir ese rol de liderazgo, de fuerza, no solo ser la que provee
la propia energía femenina, que ahora la vamos a Ujú. desarrollar más, sino que el enfoque, la organización, la estructura, todo eso que corresponde más a la energía masculina. ¿Y en el caso contrario? Y en el caso de la energía femenina, ¿Hay también un aumento de la energía femenina dentro, o sea, en presencia de los masculinos? sí, bueno, puedo decir que en muchos masculinos que hacen terapia, por ejemplo, en muchos hombres que trabajan su despertar de la conciencia, la deconstrucción de la masculinidad, que no son digamos, el estereotipo del macho alfa, que Sí. suele pasar una cuestión orgánica, las manadas, o sea, la naturaleza siempre nos va a proveer de toda esa información que después la humanidad también lo vemos reflejado. Lo que pasa es que los hombres que tienen más integración de energía femenina son hombres que están conectados con las emociones. Son hombres que se permiten el sentir, que se permiten expresar correctamente las emociones. Hemos tenido charlas que vos me decís, che, a mí me pasa que cuando me preguntan sobre emociones, ¿vos qué decís? Yo estoy o ¿cómo? Claro, yo solía decir que yo conocía dos emociones nada más. Claro, ¿cuáles? La felicidad y la ira. Claro, o estás enojado o estás contento. Claro, cuando en vez de estar triste, la tristeza se transformaba en ira, Bueno, es por ejemplo, ¿no? exactamente. Había una desconexión, había una dualidad única. Bueno, cuando el hombre empieza a tener un poco más de conexión emocional, cuando empieza a conectarse con su interior, cuando empieza a identificar que hay otras emociones, que no son solamente esos dos extremos, cuando se deja también habitar por la intuición, que generalmente es un rasgo o una característica que suelen tener las mujeres, como dicen las mujeres intuitiva, bueno, pero el hombre no es que no pueda hacerlo, sino que tiene que permitirse desarrollarla, la intuición. Y bueno, esa cualidad de ternura del papá tierno, ¿no? De esa paternidad, tiene que ver con un hombre que está conectado con las emociones. Eso es lo que actualmente se cataloga de la desconstrucción masculina. Puede ser una de las tantas características, pero a ver, si por ejemplo la mujer tiene mucha energía masculina, nos preguntamos por qué surge, que tiene que ver a lo mejor por necesidad, como decías vos. Bueno, en el caso de cómo surge en el hombre, pasa exactamente por lo mismo. Quizá pasa porque en su hogar no hubo una cuestión de conexión emocional y se dio cuenta que en realidad podía estar repitiendo la historia. No nos olvidemos que en la cuestión sistémica es muy importante. Y cuando nosotros hablamos de lealtades familiares, por ejemplo, en constelaciones familiares, o sea, esa lealtad de volver, o sea, repetir la historia, la repito, no la repito. El hombre cuando se empieza a replantear de que eso, lo que aprendió, no le fue eh, como una cuestión de sustancia cálida, con esto de sentir el amor, el abrazo, el apego, la ternura, sino que una distancia, una desconexión, se da cuenta en esta nueva generación que en realidad no quiere ser ese tipo de padre, porque a lo mejor hubiera querido tener otro. Yo siempre digo esa frase de que sé el papá o sé la mamá que te hubiera gustado tener. A ver, Porque hay una cuestión de análisis, siempre tenemos, bueno, anda a hacer terapia, anda a hacer análisis, y siempre los problemas tienen que ver con papá y mamá, muchas veces. Y si hablamos de papá y mamá, hablamos de energía, yin y yang, masculino, femenino. recién me planteabas esto de las lealtades Sí. familiares, y eso ya es más de tu campo de experticia, de lo último en lo cual te instruiste y que forma parte de este primer bloque que queremos Sí, armar en base a el tema que queremos desarrollar hoy, sí, pero desde el punto de vista del coaching sí, y del coaching enneagrámico, que es también. tu campo de acción, por así decirlo. Sí. Entonces, en base a eso, el ser humano tiene patrones, conductas, como Sí. vos planteabas, Ujú. un propio lente para ver la vida que está Exacto. transitando. ¿Cómo, ¿Cómo uno puede saber qué se opone o qué se complementa en Bueno, su para vida? los conocedores de Enneagrama, para los que no, que es la primera vez que escuchan la palabra, Enneagrama significa Enia 9, grama dibujo, es un dibujo de
de 9 puntos que se utilizó como un mandala, así pensémoslo sencillamente, de 9 puntos en donde esos 9 puntos nos daban características de la personalidad. Después se subdivide, se hace un estudio muy profundo. Yo creo que es un híbrido entre Oriente y Occidente y la verdad que resultó maravilloso gracias a tantos que han hecho este camino, ¿no? Desde Ichazo, Claudio Naranjo, Rizzo, Hudson, en distintos países, lugares, en el desarrollo de esta herramienta de autoconocimiento poderosa, lo que hace es que cuando nosotros encontramos ese eureka, ese insight que tenemos y decimos, wow, hay una radiografía, hay algo que a mí me pasó en el año, hace como 25 años atrás, hay un libro que está hablando de mí. Hay alguien que se ocupó de investigar tanto la personalidad que realmente me está definiendo. Y no puedo creer que me conozca tanto este libro, que creo que ni yo me conozco de esta manera. Y en esa cuestión de encontrarse, esa máscara, ese camino del héroe que tenemos que empezar en algún momento, ese camino de autoconocimiento, porque creo que el proyecto, el mayor proyecto y el mejor que tenemos es trabajar en nosotros mismos. Porque si nosotros podemos trabajar en nosotros mismos, después no nos tenemos que replantear cómo criar, por ejemplo, o cómo acompañar, o cómo hacer docencia. En realidad tenemos que aprender a ser humanos, que cuesta un montón. Parece algo re sencillo. Sí, visto de esa manera es como que uno tendría que decir, bueno, hago todo esto y después veo si voy a ser papá. Por ejemplo, estaría buenísimo, es como un orden, ¿no? Pero bueno, no siempre se puede, porque a lo mejor a uno la lucecita o la lamparita se le prende cuando ya tuvo hijos o está de vuelta. Sí. Cuando hablamos del eneagrama hablamos del cuarto camino, que es vivir la evolución del ser humano, pero en el medio de este caos. Vamos a explicarle a la gente cuál sería el primero, el segundo y el tercero. Bueno, para tomar un los campo de otros caminos referencia. son todos individuales. Es como el camino del monje, el camino del fakir, el camino del yogi. Todos salieron para encontrar la iluminación, pero fueron todos solos. Fueron a buscar esa iluminación y ese crecimiento personal en la soledad de la montaña, por ejemplo. De la montaña, de la meditación. Claro, exactamente. Fueron allá a aislarse, como a hacer un retiro para ver cuándo venía la iluminación. Y este cuarto camino es todo lo contrario. No, no es todo lo contrario. Vos también tratás de encontrar no, la me refiero a no evolución. hacerlo en la soledad. No. Sino hacerlo en tu ritmo cotidiano. Claro, es un desafío más. Porque no. Es más complicado. Por supuesto. Porque imagínate que vos decís, che, la verdad, amor, hoy agarro, me voy, le decís a tu pareja, a tu familia, lo que sea, me voy, sobre todo el hombre, digo, porque antes eran caminos que solo hacían los hombres, ¿no? Claro, la cruzada. Exacto, salían a la batalla, salían a cazar dragones, digo, en lo medieval, en las historias medievales. El hombre era el héroe que salía. Sí, la cruzada, la aventura, rescataba. El descubrimiento. Sí, o bueno, se iba a encontrar la iluminación, se iba solito, agarraba lo que fuera, no, bueno, de cualquiera, el fakir, el monje, el yogi, volvemos a lo mismo, es el camino de encontrarse a sí mismo a través de una transformación, de una alquimia. Sí. Pero el desafío de hoy del hombre contemporáneo, del hombre de hoy, moderno, contemporáneo, lo que quieras de todo lo que es, hasta el día de hoy, es hacer ese camino de transformación, esa alquimia personal, pero en el medio de este caos, en el medio de la vida en la humanidad. Claro. Que es un montón, porque tenés que ir a trabajar, no te podés ir tomar a no ser que, bueno, de vez en cuando. Tenés que trabajar, tenés que paternar, maternar. En ese caso, o tenés que acompañar a tus padres, o tenés que ver cómo sobrevivir, porque incluso algunas veces lidiar con lo tuyo y lidiar con lo de otro. Por supuesto, que eso es re complejo, porque también en esto de los opuestos complementarios podemos hablar de una pareja, volvemos a decir, no tiene que ver con el género, tiene que ver con la energía que los habita. No importa el género en sí o el sexo con el que nacieron, ¿sí? Sino tiene que ver con la energía que me habita. Y de hecho vamos a ver que muchos signos son opuestos complementarios, pero que en realidad se complementan, pero tienen la misma energía masculina, misma energía femenina. En el zodíaco vamos a ver eso después. Pero volviendo al tema del eneagrama, esta estrategia para sobrevivir también nos pone una máscara y esa máscara hace que nosotros vivamos
utilizando nuestro lente, como decías vos, utilizando nuestra mirada. Vos tenés un lente de color azul, yo tengo uno de color blanco. Bueno, cada uno tiene un lente puesto. Es la perspectiva hacia dónde miramos y de qué manera miramos la vida. Pero, Desde cada una de esas 9 personalidades. por ejemplo, son más de 9, vamos a ponerle 27, porque cada una se divide en 3 y más. Pero bueno, suponemos, hay 9 lentes, 9 miradas. Vamos a ir desarrollando, me imagino, toda esta cuestión Por de las supuesto. personalidades a lo largo de los diferentes podcasts. Obvio, porque Enneagrama es una herramienta maravillosa, vastísima. A mí me salvó la vida. ¿En qué sentido? Así como me ha pasado con el teatro, porque el teatro, de hecho, Claudio Naranjo, que es un gran desarrollador de esta herramienta a todo nivel, decía que lo que es el teatro y la literatura te mostraba ahí, como cuando hacemos la catarsis, como cuando vemos una peli, te muestra la característica del personaje. Y te muestra de qué manera sus acciones y lo que dice, todo responde a algo que le sucedió. Porque vos decís, pero esta persona es súper perfeccionista. Este otro está para todos. Este otro está siempre orientado al éxito, a los logros. Después tenés otro que es súper melancólico, como que vive en un mundo de colores. Después tenés otro que no, que vive el mundo de los conceptos, vive el mundo de la enciclopedia, de estudiar un montón. Después hay gente que organizadora, responsable, leal, que hace lo que los demás esperan y que está respondiendo a algo. Bueno, todas esas características, en mi caso, a mí me hicieron conocerme más, conocerme bien y también comprender que yo también me hacía mis propias trampas. Y todo tiene que ver con el ego, con lo mental y con ese iceberg que vemos, eso de la punta del iceberg y todo lo que está debajo. Bueno, el Enneagrama nos brinda todo eso, esa información que hace que nosotros podamos, de alguna manera, vernos sin ropa del alma o sin ropa de la personalidad frente al espejo y decir, uy, hasta acá es como que venía en automático. Uno cuando conoce el Enneagrama se da cuenta que viene viviendo la vida en automático. Y bueno, Como caballo con ojera. por ejemplo, sí, exacto, sin replanteártelo, pero yo creo que llega un punto en que vos decís, ¿es esto la vida? ¿Quién no se hace esas preguntas? ¿Para esto vine al mundo? ¿Qué es vivir? Nacer, desarrollarse, esto de después morir. ¿Dónde está el sentido de la vida? Esto de encontrar el sentido de la vida, en realidad tiene que ver con vivir el hoy, vivir el presente. Pero para vivir el presente hay que estar presente y eso es tema de otro podcast. Y volviendo un poquito para acomodarlo, dentro de esta gran herramienta que es el Enneagrama, ¿cómo podemos encontrar esto de lo que venimos planteando de los opuestos complementarios, el yin, el yang, las energías? Bueno, hay distintas teorías, distintos enfoques, distintos autores que hablan de algunos tipos de personalidad que se pueden oponer o complementar con otras. Está lo que tiene que ver con los caminos de integración, los dilemas metafísicos, los ejes de la polaridad. O sea, hay distintas formas de llamarlo, pero una de esas que tienen que ver con tomar características de otro. A ver, por ejemplo, hay un tipo de personalidad que es perfeccionista, ¿no? Y ese perfeccionista necesita aprender del otro que es súper entusiasta, que es mucho más relajado, que no necesita que las cosas sean perfectas, que no necesita que las cosas, sino que fluye más. Entonces, el que es demasiado estructurado necesita aprender un poco a desestructurarse, a aflojarse, a flexibilizar, a ir con el flow. Y el otro, que también cuando se va al otro extremo, que es demasiado optimista, que está siempre como conectado con la diversión, con el placer, también a veces necesita conectarse con el foco, el control, acomodarse. Esas son lo que debo complementar en el camino de la integración. Después hay otro eneatipo que, por ejemplo, que es súper solidario, que está siempre pendiente de los demás. Bueno, ese eneatipo que está siempre mirando la necesidad de los demás necesita conectar con las propias necesidades. Y para eso se integra con otro eneatipo, con otro tipo de personalidad que debe aprender, que es el más individualista, que tiene una cuestión más de conexión consigo mismo, con sus propias emociones, sabe perfectamente lo que siente. Entonces, uno debe aprender del otro. El que es demasiado pensando siempre para la necesidad de afuera, necesita aprender
a ver y a conectar con sus propias necesidades. El que está siempre metido para adentro, en sus propias emociones, necesita también mirar a los demás. Después hay otro tipo de personalidad que es como muy retraída, reservada, necesita aprender del otro, del que es muy extrovertido hasta el punto de vista de ser como demasiado fuerte, demasiado acá estoy, demasiado yo puedo, como que necesita aprender a plantarse frente a los demás y salir de ese de agujero interior, como el tema de virus hay que salir del agujero interior. Bueno, lo invita a eso, a tomar posición ante la vida y a plantarse frente a la vida. Y a este otro que es demasiado como corajudo, llamémoslo así, demasiado guerrero, lo invita a veces meterse un poquito para adentro, a no defenderse tanto del mundo exterior, que lo considera un peligro, sino que a poder en algún momento hacer introspección y conectar con su propia vulnerabilidad. Después hay otro eneatipo que está conectado súper, otro tipo de personalidad que está conectado con el éxito, con los logros, con el hacer. Son los adictos al trabajo también. Y esos que están siempre viendo qué nuevo desafío de evolución, no solo en lo material, sino también puede ser en lo intelectual, pero siempre logrando nuevas cosas, ese debe conectar un poco con, bueno, quizá con la familia, quizá con la manada, quizá con conectarse más con, a ver, ese miedo interno, pero el miedo positivo, porque en realidad todos tenemos miedos. ¿Pero en qué sentido? En poder decir, bueno, en esto, no sé si voy a poder con todo esto. Conectar también con esa cuestión de su propia desconfianza, porque ese eneatipo que está siempre pensando en su logro, es como que cree que lo puede todo y termina súper agotado, cansado, termina quizá incluso frustrado cuando no puede lograr algo. Entonces a veces también tiene que decir, che, pero ¿llego con esto? ¿Voy a poder con esto? Ese yo puedo con todo, yo voy a ganar, soy el mejor. A veces también conectar con qué, con las propias limitaciones, con tomarse el tiempo, en vez de ir siempre para adelante, tomate el tiempo para ver si realmente son realistas las metas que se ponen, ¿no? Los objetivos o los propósitos. Bueno, ese otro que es tan desconfiado tiene que tomar la posta de este otro que sí confiaba, aprender a no estar tan en esa cuestión de miedo. Y sí, y estar precavido para todo, y a veces es necesario arriesgarse, y a veces, y siempre es necesario, siempre es necesario ponerse metas, propósitos. Porque tienen que ver con el darle sentido a la vida. Y cuando no sé qué hacer, realmente no hacer nada. Y ahí vamos al último eneatipo que voy a mencionar. Porque a veces menos es más. Total. Aunque hoy hablamos como que el resultado es más que la suma de las partes, ¿no? Es una nueva, hablar de la sinergia. El último tipo de personalidad que voy a mencionar tiene que ver con eso, con el no hacer, con el no tomar acción, con esa persona quizá que tiene una característica de no querer estar en el conflicto. Ese tiene que aprender de este otro que se arriesgaba, igual que el anterior, porque como funcionan de a tres acá, los tipos de personalidad no funcionan en dos polaridades solamente, funcionan en tríadas. Entonces, tiene que aprender de ese también que se animaba, que se ponía un propósito, un objetivo, una meta, que decía, voy a poder con esto, voy a llegar, salir del sillón, salir de la zona de confort, salir de ese lugar y tomar acción en la vida para vivir el presente, porque si también estamos todo el tiempo huyendo de los conflictos, huyendo de poder hablar con el otro, que lo más importante creo que es el diálogo, que lo más importante es la comunicación, y es uno de los ejes del nacimiento de opuestos complementarios, de este podcast, poder hablar y compartir todo esto. Y convengamos que cada uno está en su propia zona de confort. Sí. Los 9. Sí. Conocerlo es la herramienta para poder salir de esa zona de confort. Total. Antes mencionabas que, aparte del eneagrama, de conocer el eneagrama, otra de tus herramientas había sido el teatro. Sí. Y hablaste en eso de los diferentes personajes que aparecen en ficción. Y parte de este segundo segmento que hemos tratado de armar tiene que ver con la ficción y la realidad. Sí. Esto de la literatura, la historia, lo ficcionario, lo real de la historia,
Y a partir, por ejemplo, del teatro, del cine, reflexionar sobre las películas Sí, que se nos muestran, que se desarrollan sí, metafóricamente con respecto a lo que venimos hablando de esto de la dualidad, sí, de las energías, del yin y el yang, lo complementario, lo opuesto. sí, Em, ¿Cómo podríamos encontrar? Porque, por ejemplo, mientras vos venías hablando, sí. cuando recién arrancamos a hablar, yo automáticamente pensé en una película. ¿En cuál? A ver, contame. En el primer live action de Aang, el primer maestro del aire, de Oh, que Avatar. encima adoro Porque esa. encima hablaste del yin y el yang, de los dos Sí. peces koi, Ah, y bueno, en esa forman parte. película forman parte, Sí, de hecho representan eso. son un eje que recorre toda la película porque fíjate, o sea, como vos decís, el live action, el tema de los elementos de la naturaleza, el agua, el aire, el fuego, eh, la tierra, y y que lo más importante es dominar eso, ¿no? Mm. Dominar la naturaleza, que el ser humano en realidad, Los mm, elementos de la naturaleza. sí, los En esa elementos película, la dualidad de los dos peces koi, de esa energía yin-yang, eran representan, representadas por la luna y el mar, que dicho sí, sea de el paso, océano. uno es de público conocimiento que cada vez que uno habla del oleaje del mar, Sí, tiene que ver con la tiene con la luna. influencia de la gravedad de la luna. Totalmente, de los cambios de la fase de la luna. Imagínate que por eso es tan importante pensar en cómo la naturaleza influye en nosotros, que los ciclos lunares, las lunas marcan, por ejemplo, el nacimiento del ser humano. Son las 9 lunas, ¿no? Claro. Marcan el ciclo de la mujer, de la fertilidad de la mujer, que por eso hablamos de que cuando pasa tal luna, la mujer pierde la fertilidad, o sea, es toda una cuestión de ritual del útero, por eso surge después toda esta investigación y se le pone muchísimo más atención a los ciclos. La mujer tiene ciclos que están relacionados absolutamente con la mujer, con la luna, perdón, que es la energía yin, la energía femenina. Hay otras culturas que no siempre es así, que no siempre el hombre es el que representa la energía masculina y la mujer lo femenino. Pero en este caso sí, En este caso sí, o sí. sea, el yin es el hombre. Sí, bueno, pero vos estabas O hablando sea, lo masculino, perdón, no el hombre. sí, vos estabas hablando de esto que tiene que ver con una cultura oriental que observa la naturaleza y que todo está relacionado con la observación de la naturaleza. Por algo trajiste esto de la leyenda de Aang, ¿no? Y el Sí. tema de poder, después lo vemos en la serie, poder dominar realmente en una conexión que es cuerpo, mente, espíritu, alma, conectar con cada uno de los elementos y con su génesis, con su energía, para poder dominarlo. Es como fusionar ambas cosas. Mucho de lo que ha interpretado artísticamente en todo lo que es generación de manga anime, que tiene mucho origen asiático, en la gran mayoría todo tiene que ver con la energía, Ujú. todo tiene que ver con el ki, todo Sí, tiene que ver con los chakras. sí. Yo, por Bueno, ejemplo, automáticamente uno piensa, por ejemplo, en uno de los primeros animes que llegaron y que vimos y que empezamos a consumir Dragon Ball Z. masivamente, claro, Dragon Ball, Y mira y que yo uno, te digo que yo lo veía, yo estaba estudiando el profesorado de literatura y llegaba a las 11 de la noche del instituto, del terciario, y me ponía a ver Dragon Ball Z a esa hora que hacían la repetición de la tarde. Estamos hablando del año 1998, más o menos. sí, es de los 80, Dragon Ball, pero en esa época ellos hablaban del ki. Sí. El ki era la energía. Ujú. Esta cuestión de la Genkidama, Y bueno, la armar una energía. gran bola de energía que venía Claro, de la y la naturaleza. energía de la naturaleza y de las demás Sí, personas, de todos los seres sí. vivos. Medir el ki era medir la energía. Claro, este concepto de incluir constantemente en lo artístico toda esta cuestión energética, toda esta Ujú. cuestión de lo espiritual. Yo, por ejemplo, me acuerdo de otro anime que es mucho más actual, que Sí. es Naruto. Naruto habla de los Ah, chakras. mucho anime. Para Sí, los sí. amantes del anime, acá tenés como un montón. No, bueno, pues podemos traer a otro referente si quieren para hablar mejor de lo que es O de consumo lo que anime. es el ki también. Bueno, una de las películas que también hablan de todo lo que tiene que ver en este mundo en que vivimos cada cual con nuestro propio lente y que podemos ver un claro ejemplo de lo que es el yin y el yang es Matrix.
A ver, explícame porque me descontextualizaste, porque Saliste de lo japonés o claro, chino. salís automáticamente de lo que es asiático y Sí. te metés en el cine norteamericano. ¿Cómo lo podés? Lo que pasa es que vos pensás que se viene utilizando mucho el concepto de vivir en la Matrix, Sí, que es vivir en una realidad inventada, sí. ¿sí? Esto de vivir en la Matrix es vivir pensando y no pensando. O sea, está la teoría del libre albedrío, que esta película la va a todo el tiempo poner en... A poner en duda, en tela de juicio. Exactamente, la va Sí. a poner en tela de juicio. Es ver si decidiste, si te tomaste la pastillita roja, te tomaste la pastillita azul. O sea, ¿qué vas a decidir? Y si ya está todo programado, si existe una vida en donde ya en realidad hay unas manos, incluso las vemos en el... Las manos en- invisibles. las manos invisibles, que después las vemos, por ejemplo, acá en Argentina, en la última superproducción impresionante, que es El Eternauta, ¿no? Claro. Esas manos que dirigen la orquesta de la conciencia. Todo tiene que ver con la conciencia, todo tiene que ver con la cuestión de la energía, de la espiritualidad, pero no hablamos de la espiritualidad en términos de religión. Hablamos de espiritualidad en términos de evolución espiritual. En muchas cosas hemos involucionado. El otro día teníamos esta charla de la pandemia, de lo que fue el antes de la pandemia, lo que es post-pandémico, la Ujú. gente que lo sufrió, la gente que no. Y hay mucha gente que de verdad evolucionó y hay otra que involucionó. Y la humanidad, en este momento, hay un gran porcentaje de la humanidad que está conectado únicamente con el mundo material, que no está mal, porque uno necesita conectarse con lo material porque es lo tangible. Pero en realidad, cuando vemos la explicación de Matrix, en realidad no estás tocando, en realidad no estás comiendo, en realidad lo que estás sintiendo es el choque, lo que explica la física cuántica, el choque de las energías. Una pelota no rebota, lo que rebota es la pelota, la energía de la pelota con la energía del suelo, pero no es exactamente el objeto con el otro objeto, sino que son las moléculas, etcétera. Claro, porque si vamos a ahondar más fino, es como que decir que en los átomos nunca se tocan las partículas, Claro. entonces nunca nada está en contacto con nada si somos finos. Exacto, exacto. Pero bueno, eso sería tema más científico que va para otro lado. En el caso de Matrix, volvemos a esto de esto de vivir en la Matrix. Vivir en la Matrix significa vivir en automático, o sea, vivir sin replantearte. ¿Y quiénes representan esa dualidad de energías en Matrix? El oráculo y el arquitecto. ¿Vos te El- acordás de esos dos personajes? Sí, el oráculo es la señora medio mezcla afroamericana, es Claro, medio pero afro, tenía como una cuestión chamánica, era la sí, que, la que que vive en un departamento representaba, con un montón de nenes. bueno, representaba la conducta humana, representaba la autoconciencia, que, Claro, que estudiaba la psique del ser humano. incluso ella alojaba en su casa a personas con habilidades extraordinarias. Bueno, ella estaba absolutamente conectada con el análisis psicológico y la conducta del ser humano. En cambio, el arquitecto, ¿de qué se ocupaba? Es el creador de la Matrix. De crear, de los patrones, de los programas. Es como el yin y el yang. El Claro. que se ocupa de lo humano, de lo emocional, y el que se ocupa de crear la estructura. Ok. Y si tuviéramos que buscar eso en otra película. Son como el padre y la madre. Son el padre y la madre de la Matrix. De hecho, Sí. son como el padre y la madre espirituales, en ese sentido, o energéticos, de ese elegido. Claro. Porque lo guían por un lado o por el otro, y qué cosas suceden, qué cosas no. Uno es el creador lógico, el otro es el que conecta con esto de los hijos. Sí. Ahí tenés esa extrapolación de lo que significaban estos personajes dentro de la película, que la ficción nos da un montón, un montón. No nos olvidemos que también tiene que ver con el destino, esto de extrapolar el destino y el libre albedrío. Si estamos destinados si tenemos un destino o tenemos un propósito en la vida que ya viene asignado para los que creen en la reencarnación en una vida anterior, o antes de venir a bajar a la tierra, el alma hace su propio pacto y ya sabe lo que va a venir a vivir, entonces vive en la Matrix. Como planteaba Platón. Bueno,
de un alma que ocupaba un recipiente que era en la vida Eh, terrenal sí. y que se nutría en el mundo de las ideas Ujú. y que cada vez que volvía necesitaba un cuerpo mejor adaptado para esa alma más enriquecida de conocimiento. Exacto. Entonces, nosotros venimos supuestamente con la Matrix armada, porque ya sabemos lo que vamos a venir a vivir, ya sabemos los padres que vamos a tener, el pacto lo hicimos antes. Para muchas creencias el tema es así. Ya sabemos cuáles son los traumas que vamos a tener, como que escribimos el librito antes y venimos a atravesar la experiencia. Es un montón. Es un montón. Es un tema que además va a atravesar no solo este podcast, sino que un montón, porque el tema de la conducta humana, que lo vamos a tocar siempre en opuestos complementarios, y con esto de complementar las energías, nos va a llevar por un montón de caminos y también nos va a hacer pensar en por qué somos como somos, cuáles son las conductas que tenemos, de dónde vienen, si vienen de patrones de la infancia, si seguimos repitiendo historias de los ancestros, si tiene que ver con que nos encerramos en nuestra propia Matrix y no queremos ver más allá. Es como que Y todo eso forma parte como de un montón de cosas que uno trataría en terapia. en terapia y también en buceando un poco en otras culturas y en terapias alternativas también. En terapia tradicional y en terapias alternativas. Totalmente. Todo tiene. A ver, volvemos a esto de que todo se complementa. Se complementa la medicina tradicional con la medicina no tradicional, con la alternativa. Una necesita de la otra. El tema es intentar integrarlo. Integrar esas partes no es una o la otra, es una y la otra. Claro. Bueno, más o menos un poco de eso te iba a preguntar, ya que tocamos el tema de terapia. Ujú. ¿Qué herramientas desde lo terapéutico, ya sea tradicional, no tradicional, uno podría llegar a utilizar o necesitar para esta cuestión de lo Equilibrar. opuesto, equilibrar entre lo masculino, lo femenino, como veníamos hablando, Sí. entre lo opuesto, lo complementario? De hecho, a veces así arrancamos pensando en que cuando los hombres tienen demasiada energía femenina o las mujeres tienen demasiada energía masculina, que eso también en los extremos hace que no se encuentren. Mm. Es un poco lo que veíamos y escuchábamos a este psicólogo sistémico. Ya me va a salir el nombre y si no lo vamos a dejar por acá, porque ya me voy a acordar. Si no, cualquier cosa lo dejamos abajo en un Sí. subtitulito, así con un Sí, tipo. sí, con- porque viste que por ahí Vamos me a olvido poner- los nombres. Saca el nombre así, ping. Y bueno, él habla precisamente de que la mujer que tiene demasiada energía masculina Sí. no va a ser atractiva para los hombres. No va a gustar. Porque tiene como una energía demasiado parecida al del hombre. Es como que no va a gustar. La mujer que gusta es la mujer vulnerable, la mujer que emocional, la mujer que se siente débil, ¿no? El hombre es como que se siente atraído por la mujer que te tiene que proteger. La mujer, la de hoy, la empoderada, no es Llega un momento que deja de gustar. La mujer empoderada no le gusta a todos los hombres. Le gusta a un tipo de hombres, no a todos. Es como el hombre. Al hombre con energía femenina. Por ejemplo, y el hombre con energía femenina, ¿qué le pasa al hombre con energía femenina? El hombre que comparte todo con su pareja, el hombre que hace las tareas hogareñas, el hombre que hace también la copaternidad, ¿no? La Que- mapaternidad. Que se todo ocupa de las tareas mentales que las mujeres con eso, emocionales hijos también. y emocionales que las mujeres con hijos afrontan en soledad. Sí, exacto. Que El esa hombre, es la famosa carga mental que el hombre no conoce. no, exacto. Pero ese hombre que se animó a no solo ser el que a lo mejor trae el sustento del hogar económicamente, que hoy lo comparte con esa mujer que también sale a trabajar, porque la mayoría de los hogares tienen a los dos o a las dos partes de una pareja trabajando. Ese hombre le van a traer cierto tipo de mujeres. Va a ser atractivo para las mujeres, pero no va a ser respetado. Esto es una cuestión muy de la sociedad occidental. No va a ser respetado por otros hombres. Ok. O sea, pierde como bueno, este es el que lo cargan, ¿no? El caniche. Ponele. El Ponele perro ahí. caniche. Bueno, no sé si es el perro caniche, pero llamémoslo al hombre que por ahí es visto por otros hombres como el no macho. Ahí viene Y la ahí pregunta. viene la cuestión
Que ahí nos viene la pregunta que meteríamos te... en un tema de machismo que no sería la onda de hoy. Y ahí viene la pregunta que te haría. Sí, Vos me planteabas esta situación de que muchas veces la mujer empoderada, la ujú, mujer con energía masculina, sí, no le atrae al hombre. O en algún momento deja de gustarle. puede pasar. Sí, ¿Puede incluirse en esa ecuación de esta situación de haber incompatibilidad por energías con un hombre con energía masculina y una mujer con energía masculina? Hay oposición, como dos sí, imanes del mismo sí, polo. sí, Y a sí. eso sumarle la carga social del otro sector masculino. Yo creo, y también del sector femenino, depende, pero yo creo que la construcción es esto, es en complementar los opuestos. La construcción no tiene que ver con, y la evolución no tiene que ver con yo soy más macho, yo soy más mina, digámoslo así, ¿no? No tiene que ver con eso, tiene que ver con poder absorber o poder tomar en los momentos que sea necesario la energía femenina o masculina. Para algunas cosas voy a necesitar tener más energía masculina. Quizá para algún tipo de puesto de trabajo voy a tener que adoptar energía masculina o energía femenina. Depende en qué momentos, en qué situación, porque muchas cosas tienen que ver con lo situacional, con el contexto, qué tipo de energía voy a necesitar para ese momento. Y creo que lo bueno es que en nosotros fluctúen ambas y se complementen. No es una o la otra, vuelvo a decir, son ambas. Y hay que saber complementarlas y sacarle provecho, porque yo, a lo mejor, para ir a ver gritarle, vamos, vamos Argentina, me sale no me va a salir ay, la parte emocional. No, me va a salir Claro. la parte del hincha que va a estar gritando y es mucha energía masculina. El Eh, vamos, vamos Argentina, el hecho de tener que estar en la hinchada gritando para el gol. es el hecho de complementar Sí, esto de que, por ejemplo, lo tomo desde mi caso como hombre, de sí, ser el encargado, por ejemplo, pongámosle, de algunas tareas hogareñas, sí, lavar los platos, lavar sí, la ropa, sí. algunas cargas mentales de tareas de los niños o corresponsabilidades de los niños, como acordarte que tienen que Mm, revisar la carpeta por si tiene sí, tarea, tal cual. acordarte de ir a comprar, no sé, solución fisiológica porque se está por terminar y está por venir alguna temporada de clima frío. El por las dudas que la mujer sí tiene como Las carga cargas mental. mentales, ¿no? Bueno, Y por el otro lado, si se rompe la cadena del baño o el botón del baño, ser sí, quien lo arregla. claro, también. Porque es la acción. El hombre, volvemos a lo mismo, tiene que ver con la acción. Y las mujeres, hoy por hoy, muchas mujeres van y hacen cursos de albañilería, de plomería. O sea, las mujeres también empezaron a hacer tareas masculinas. Sí. Entonces, yo creo que en vez de decir sí, no, ser excluir o no, es integrar. No es excluir, es integrar. Incluyo la energía masculina, tomo lo que necesito de la energía masculina, integro la energía femenina, tomo lo de la energía femenina y sistémicamente, y desde el punto de vista de una constelación familiar, tiene que ver con tomar a papá y a mamá. A Tiene que ver, ver con la aceptación. No importa cómo fueron con nosotros, son la energía que nos dio vida. Es lo que tenemos. Yo no sería yo si no hubiera nacido de esos padres. Después la relación que tuvimos o que tenemos es una cuestión de construcción. Los tuyos, los míos, cualquier ser humano, sus padres. Incluso pudo no haberlos conocido o ser un hijo adoptivo, pero la energía provino de algún lado. O sea, hubo dos energías que se unieron para dar vida. Y ujú, solo tengo que agradecer que haber nacido, el hecho de haber nacido y haber tenido la posibilidad de existir y estar viviendo la experiencia de la vida en este camino del héroe en el que me voy a enfrentar a pruebas, en el que voy a tener un llamado a la aventura después de un quiebre, en el que voy a tener que aprender, en el que voy a tener que atravesar un montón de obstáculos y dificultades, y en el que voy a tener que volver a mi mundo, pero evolucionado, siempre aprendiendo algo nuevo. Creo que la capacidad de aprender es lo más importante que tenemos como ser humanos, pero no el aprendizaje solo con el conocimiento que queda acá, sino puesto en práctica. Y ahí aparece la sabiduría, donde quizá incluso empiezo a retraerme un poco y no necesitar sociabilizar con todo el mundo, ¿no? Elijo. Pero en ese sentido, integrar ambas energías, tomar a los padres, tiene que ver con agradecer esa vida, porque si nosotros
nos quedamos en la vida, elegimos vivir, elegimos este presente, soltamos todo eso que venimos arrastrando de por qué papá hizo tal cosa, por qué mamá hizo tal cosa, por qué me hizo. El nene, ¿no? El niño que dice yo, mí, me. Y al escudarse en esto de Es porque no soy tomar. así, Sí, también. Es porque una me excusa. criaron así, Es una excusa. son excusas. Son excusas. Yo me crié Completamente. así, Te en mi criaron casa se así. vivió así. Bueno, pero ¿por qué ahora no puede ser de otra manera? ¿Por qué no buscamos una forma diferente? ¿Por qué no buscamos una mirada diferente? Conscientemente agradecemos lo aprendido, pero aprendamos cosas nuevas. Si de esa manera no funcionó, si tengo un montón de cosas que resolver en terapia, y le envío un abrazo y un saludo enorme a todas mis conocidas, la mayoría mujeres psicólogas, psicoterapeutas, que hacen trabajos extraordinarios, cada uno desde su mirada, cada una desde su mirada, pensando en esta cuestión de que la psicología, o sea, hacer terapia, ahí tratamos un montón de cosas. Que en este sentido, las mujeres, fíjate que la mayoría de las mujeres han hecho terapia en algún momento de su vida. Ujú. Un gran porcentaje. A los hombres les cuesta más. Porque Y hay hablar. muchos que ni siquiera conocen un consultorio. No, porque en realidad no pueden conectar. O sea, son de acción. ¿Qué me voy a ir a sentar a contar mi vida? No, listo. Tengo que hacer otra cosa. Claro. ¿Sí? Entonces, ese camino de introspección que lo invita al hombre a conectar con la energía femenina, también lo pone en contacto con sus emociones. Y ahí es cuando hay una transformación. Si no, me quedo en el rol del macho proveedor, que no está mal. El hombre proveedor está bien, pero también si conecta con lo otro, puede empatizar con su pareja. El hombre que provee, el hombre que nutre a su pareja para que es como regar la plantita y que la mujer florezca. Porque la mujer lo debe nutrir al hombre para que el hombre logre cosas, para que el hombre haga cosas, pero no para calmar el biberón de la ansiedad que le dejó lo no resuelto por sus padres, por la historia de su infancia, por ese niño que reclama y le reclama a la mujer, a la novia, a la esposa, a la pareja, lo que fuera, le reclama cosas que no pudo resolver. Entonces es súper importante trabajar en uno mismo. Y trabajar en uno mismo lo podemos hacer desde cualquier terapia, porque hablábamos de terapias. Bueno, hacer terapia, psicoterapia, trabajar en meditación, trabajar con inteligencia emocional, trabajar sesiones de coaching en donde podemos hablar de lo que sentimos, constelar emociones, porque todos tenemos, a veces no lo podemos hablar y a través del juego constelatorio podemos ver cosas que a veces traemos como lealtades familiares de nuestros ancestros y que seguimos repitiendo historias. La idea no es repetir historias. Cuando hay una generación que despierta, puede incluso sanar todas las generaciones anteriores, todo el árbol. Cuando hay alguien que dice, esto no lo voy a repetir, yo no voy a seguir haciendo esto. Un ejemplo así sencillo es decir, bueno, yo soy médico y tengo hijos médicos y mis nietos y así. Cuando lego, cuando estoy legando un nombre, cuando se repiten los nombres en el árbol genealógico, cuando estoy repitiendo profesiones, ocupaciones, oficios, algo no quedó saldado, evidentemente algo no se resolvió en las generaciones anteriores y yo lo tengo que resolver. Recién la quinta generación resuelve. Unos lo llevan, unos lo generan, otros lo llevan en el cuerpo, otros, bueno, hay toda una cadena que en algún momento podemos hablar específicamente. Pero esta cuestión de poder terapiar, no es solo terapiar desde lo psicológico, desde una consulta psicológica, podemos utilizar cualquier cosa que tenga que ver con el equilibrio de la energía. Por ejemplo, conectar con el chakra coronario, que es como el cordón umbilical de la espiritualidad, al resto del universo. Poder hacer visualizaciones creativas, esto de conectar con las emociones o conectar con la acción. Depende del tipo de energía con la que yo necesite conectar. En el caso del hombre, si necesita conectar con lo femenino, tiene que soltar el control. En cambio, si la mujer tiene que conectar, bueno, debe conectarse con el control. Y así al revés. El hecho del hombre, si necesita conectar con lo femenino, conectar con la emoción, conectar con lo que le pasa, con lo que siente, con su propia intuición, dejarse llevar por eso. Y bueno, son todos trabajos que se hacen con meditación, con yoga, con escuchar música, con conectar con la naturaleza. Son muchas las herramientas que se pueden utilizar para poder complementar las energías. Y hablando de complementar, esto Incluso que los ambientes. Que bueno, es un tema largo para otro día, pero el tema de los ambientes, las casas,
desde el Feng Shui. Sí. Bueno, hay casas con mucha energía yang y casas con mucha energía yin. Y a las casas que tienen demasiada energía yang, no sé, que tienen cosas muy estructuradas, afiladas, puntas, plantas que pinchan, no sé, que tienen demasiada energía yang, necesitan tener energía yin y, pues, no sé, por ejemplo, poner música, tener cuadros de colores, abrir las ventanas. También las casas tienen mucho que ver con la energía y los que vivimos tendríamos que hacer un análisis del Feng Shui para ver todos los objetos que nos rodean, las paredes, las decoraciones, los colores, mucho tienen que ver con esta energía que nos puede sobrecargar o nos puede quitar energía de acuerdo si hay exceso de yin o de yang, entonces hay que equilibrarlo. Y hablando de esto complementario, Ujú. de estas otras ramas de lo no tradicional, en un principio habías nombrado esto de lo zodiacal, el tarot. ¿Cómo podríamos explicar un poco entre lo opuesto y lo complementario dentro, por ejemplo, de una de las actividades más comunes en nuestra sociedad occidental, que es lo relacionado con lo zodiacal? Bueno, el horóscopo, la gente hace años que lee el horóscopo para ver cómo está su energía. Tiene que ver con la energía. ¿Viste esto de, eh, yo siempre a partir de la película Un novio para mi mujer, donde la Tana dice, bueno, Gachi, Pachi, ¿viste? Todos Sí. somos de Sagitario. Bueno, yo hago ese chiste porque yo soy de Sagitario. Tengo 2 hijos de Sagitario. Bueno, mucha gente de Sagitario rodeándome y mucha gente de Géminis rodeándome. Sagitario y Géminis son opuestos complementarios. Nosotros, vos sos Géminis, Yo soy Géminis. yo soy Sagitario y en la rueda zodiacal están opuestos. Se complementan, sí se complementan. ¿Qué significa? Bueno, buscan tener un equilibrio y uno aprende del otro. En realidad están los dos para aprender el uno del otro y para integrar sus dos energías. Sagitario es el signo de la filosofía, como que ahonda mucho, necesita pensar mucho los temas, tener toda la información, filosofar sobre el tema, hablarlo. Y Géminis es el signo de la comunicación. Aprende, pero además comunica, es dinámico. Es un signo dual, por ende, también fluctúa en sí mismo con su opuesto, complementario propio interno. Sí. Entonces tiene como una energía en movimiento constante. Y aprenden el uno del otro, en realidad. A escuchar, a vivir la aventura. Uno aprende más del otro. Sagitario es muy aventurero, muy de, che, vamos con esto, es muy optimista. El otro es como que ve las cosas desde varias perspectivas. Se puede decir, dale, sí, pero... El Sagitario, yo me acuerdo la famosa frase esta a forma de humor, en el que siempre dicen que a un Sagitario es tan descontracturado y tan de sí para adelante todo el Sí. tiempo, que sos capaz de decirle vamos a hacer un viaje y no te alcanza a contestar que sí, que ya está arriba el auto. Sí, tal cual. Y a la familia la avisa cuando está a mitad de camino. Sí, porque le gusta la aventura, pero por ejemplo, en las mentes de Sagitario y de Géminis, Sagitario tiene una mente reflexiva, lo mastica al tema, lo ahonda, le saca brillo, le busca más información, porque tiene una mente curiosa. En cambio, Géminis tiene una mente ágil, le sale rápida la contestación, le sale rápido hagamos esto, es como que salta más rápido de ideas, no profundiza tanto. Entonces, aprenden el uno del otro, uno a resolver rápidamente con algo y a no irse por las ramas, y el otro aprende, por supuesto, bueno, en esto no seamos con mente tan ágil aprendamos un poco a reflexionar y ahondar un poco más en el tema. Sí, no, me pongo a pensar en un montón de ejemplos prácticos y sí, esto de, no, seamos un poco más prácticos, no nos vayamos tanto. Y del lado de enfrente, cuando se dio cuenta, el resumen eran 20 hojas. Bueno, sí, me pasa, no puedo, me cuesta el resumen. El signo filosófico en ese sentido es que ahondar con la información y muy del eneatipo que porto también. Por las dudas. Más simple, digo yo. Sí, claro, un poco más económico. Sí. Bueno, en todos los signos opuestos complementarios en el zodíaco, así como Géminis y Sagitario, están Aries y Libra. A ver, Géminis y Sagitario, los dos tienen energía masculina, igual. Ah, mira, es lo único ya de que son opuestos complementarios, los dos tienen energía masculina. Los otros dos que tienen energía masculina son Aries y Libra.
Después están Tauro y Escorpio, que los dos tienen energía femenina. Cáncer y Capricornio, los dos tienen energía femenina. Leo y Acuario tienen masculina. Virgo y Piscis también tienen femenina. Esos son los opuestos complementarios en sí del zodíaco. Que bueno, cada uno, no sé. Por ejemplo, Aries es el impulsivo, Libra es el diplomático. Ok. Es como decir, el arquetipo del guerrero y el arquetipo del conciliador. Por Igual te ejemplo. digo, conozco ¿Ah, sí? librianos que son bastante impulsivos. Bueno, sí, tenemos una libriana en común. Sí. Después Tauro y Escorpio es como el hacendado y el alquimista. Porque uno está como los pies sobre la tierra. Sí. El otro no. El otro es como más el misterio, el que Ok. transforma. Bueno, sí, ahí Tauro y Escorpio. Géminis y Sagitario son el comunicador y el guía. Ok. El guía de viaje turismo. Sí. Bueno, de ahí viste que es una rueda, porque en realidad sería yo el guía o serías el comunicador. Bueno. Cáncer y Capricornio es como lo emoción. El Cáncer tiene esta cuestión hogareña, emocional. Es como decir, es el protector. Ujú. Capricornio no. Capricornio es la autoridad. Es como, por eso eso que se complementan. Leo y Acuario son el rey y el creativo. Leo Sí. por el rey del zodíaco, sí, que lo representa el león. Sí. Y el creativo es Acuario. Es como el hombre y la mujer del zodíaco, ¿sí? Y después tenemos Virgo y Piscis, que son la meticulosidad, como el servidor, el arquetipo de Virgo, y Piscis es el místico, Ok. como que vive allá por las nubes. Bueno, Un saludo al de Piscis. bueno, yo tengo por todos lados. No, mi De hermano, todos los que- mi hermano, el negro de Piscis. Bueno, yo conozco un montón de gente de Piscis. Tengo una amiga de Piscis. Ay, sí, es verdad. Muchos. Ella también Muchos es de Piscis. amigos de Piscis, bueno, de todos los signos conozco a alguien y conozco que son re genuinos. Gacho y Pachu son los de Sí, Piscis. bueno, ponele. Esos, viste, el nativo genuino del signo, como que tienen las características, conozco un montón. Sí. Y que por más que no le demos bolilla, tiene que ver con la posición de los astros cuando nacimos, la hora en que nacimos, cómo estaban posicionados los planetas. Esto de que tanto se habla, tenías, no sé, Mercurio retrógrado. Bueno, en realidad hay que darle bolilla porque los planetas influencian en nosotros mucho más de lo que creemos. Las fases de la luna, los cambios, los eclipses, los portales. Bueno, si pusiéramos un poquito más atención a todo lo que nos da la naturaleza, aprenderíamos mucho más de la naturaleza. Y en cuanto al tarot, que Uh. fue lo otro que nombramos, Bueno, el tarot. ¿cómo es? ¿Hay alguna relación? En realidad no hay una carta que represente al yin y el yang en el tarot. Vamos a aclarar una cosa. Sí. Hay más de un tarot. No, bueno, el tarot es uno con respecto a Sí, que... me refiero que hay más de un tipo de mazo. Sí, por supuesto. Por supuesto ¿Cuál que es hay el de más un tipo. común? Por ahí, de lo que es arcanos mayores, o sea, tendríamos que hablar un poco de la historia del tarot, ¿no? Pero bueno. Más o menos, para dar una idea a quien no sí, tiene idea de nada. El tarot, no hablemos de tarot de adivinación o Sí. adivinatorio, porque la mayoría de las personas dicen, tirame las cartas, esto. No. No tiene que ver con tirar las cartas, sino tiene que ver con leer. Ujú. Con leer imágenes. Es como cuando vos ves un cuadro. Viste que vos observás un cuadro y el cuadro, según los elementos, los colores, cómo esté a vos te transmite algo. Sí. Te transmite algo eso que estás viendo. Bueno, en el caso del tarot, más allá del mazo común de cartas, las que conocemos, con las que jugamos al truco, al chinchón. ¿El naipe español? Sí, exactamente. Del 1 hasta el rey, Ajá. por ejemplo. Esos se llaman arcanos menores. Arcano es como si fuera un portal hacia otro conocimiento, porque en realidad el tarot sirve para analizar el mensaje del inconsciente, de la misma manera que se analizan los sueños. Y hablan del arquetipo de la humanidad, los arquetipos de los que tanto habló Jung. Te hago una pregunta porque se me acaba de ocurrir recién. Sí, Esto totalmente desde la ignorancia. sí. ¿Vos me querés decir que en algún momento la baraja española también incluía los arcanos mayores? No sé si los incluía.
Supuestamente, ¿Formaban parte? sí, en la historia sí. Cuando nació el tarotco, cuando nació, en realidad sí. Y después quedó una sola carta. ¿Cómo que quedó una sola carta? Quedó una carta que la seguimos usando. El tarot que se usa, el tarot de arcanos mayores, el que yo uso, el tarot, por ejemplo, El marsellés. comodín. Exacto. El El comodín. Joker. El Joker quedó y sigue estando, obviamente, en el mazo de tarot de los 22 arcanos mayores, que son esos grandes temas por los que atraviesa la humanidad, el camino del héroe de la humanidad. La única que, el único de los arcanos mayores que sigue jugando en el mazo de carta común. Que nosotros decimos comodín, que es el comodín. arlequín. Exacto. Y es la carta número 0 o la carta número 22 de los arcanos mayores, que es el loco. El bufón. Claro, el es el niño. bufón de la corte medieval. Exacto, pero en realidad tiene que ver con lo que representa esa carta, que es el 0 o el 22. Por eso es el arcano sin número. Tiene doble numerología. O es 0 o es 22, porque es principio y es final. Son 22 cartas en arcanos mayores. Son 22. Ok. Es principio y es final. Por eso digo que es el camino del héroe. Inicia y termina en esa carta porque tiene que ver con el inicio creativo, la creación. Esa cuestión del niño que nace, y así lo representa, el niño que nace y que va a vivir toda una aventura. Y es atravesar el resto de los arcanos y volver a empezar. Pero bueno. Y que empieza y termina en el loco. Obvio. Por eso es el 0 o es el 22. Que el 22 es el loco. Además, la gente que juega en la numerología de los sueños, sí. Sí, bueno. Qué loco. Qué loco. La primera vez que me leyeron el tarot, la primera vez, si te estoy hablando del año 2002, no me voy a olvidar nunca el año, fíjate, el año 2002. Sí. La primera vez que me leyeron el tarot, la primera carta que me salió y la que me representaba en ese momento, hace 20 y pico de años atrás, fue el loco. Mira. Que es cuando uno anda a la deriva creativa. No deja de representar a la persona que es creativa, que se lanza a la aventura, pero que desconoce los peligros muchas veces. Como un niño, que sale a jugar y no sabe si lo puede picar un bichito o cualquier cosa. Es como el niño inocente. Treparse y no tener en cuenta que te puedes caer y te puedes Por quebrar. eso al loco se lo muestra como ese inicio y que está al borde de un precipicio y no se da cuenta, no advierte el peligro. Va para adelante, viajando, evolucionando, creciendo. El que tiene que aprender. Bueno, en el caso del tarot, como no existe una carta que esté representando a los opuestos complementarios, sino que hay cartas que en energía o en significado pueden oponerse. Porque convengamos que desde lo que yo poco conozco del tarot, cuando se hace la tirada, generalmente la persona que está tratando de que le lean algo a través de la tirada es quien carga energéticamente el mazo. Totalmente. Entonces, las cartas son influidas por su propia energía. Es lo mismo que pasa en las constelaciones. Uno tiene que impregna su energía en ese campo, en el campo de la lectura del tarot, en el campo constelatorio. Es la energía del consultante, del que va a consultar. Por eso para mí fue un estudio maravilloso el del tarot como llave del inconsciente. De hecho, dicen en la historia que Freud, en su escritorio, le encontraron un mazo de cartas de tarot, porque son llaves al inconsciente. Porque a partir de ahí nacen ideas, nacen cosas, y cuando la persona que está leyendo las cartas, el consultante interpreta y le hace sentido en su propia vida. Y por eso dicen, sí, los arcanos menores después van a dar detalles. Yo no leo arcanos menores. Hay gente que sí, lee todo el mazo, se dedica a eso, predice. Yo estudio más la parte filosófica, psicológica y la parte profunda de la simbología de las cartas. Por eso son tan importantes como, mira, esto representa tal cosa. Y en el caso del yin y el yang, las dos cartas, por ejemplo, que van a representar esas energías opuestas son el sol y la luna. Claro, yo dije hoy la luna. Yo las tengo acá. Mira. Acá tengo otras dos que también son opuestas, que ya te voy a mostrar cuáles son. En este caso son el sol y la luna, que los voy a mostrar ahí a la cámara. Primero acá, que son estas dos. Ahí, a ver si se ven. Bueno, después se las ponemos. El sol y la luna, en este caso,
tienen distintos elementos. Sí. Los elementos que tienen, por un lado, Pero, a ver, a grandes rasgos, yo que no entiendo Sí. nada, veo los dos elementos sí, y aparte veo dos individuos en cada una. Acá hay dos lobos y ahí hay dos bueno, niños. siempre vas a tener la energía dual o la energía en este caso, acá en la carta de la luna tenés dos lobos que le están aullando a la luna. También hay dos torres. Sí, se ven dos torres en los costados. Bueno, y la luna tiene que ver con todo ese poder que tiene la luna, pero también tiene que ver con que en la noche pasan cosas. Hay un lago con No, es un una espejo fuente, de agua. Es una fuente de agua. Es una fuente de agua que tiene dentro el peligro. Por eso está representado el peligro con un escorpión, con el veneno. Ok. Esto tiene que ver con los enemigos ocultos. Cuando una persona está conectada con esa energía de la luna, está conectada con todo lo que significa la luna, no solamente lo positivo de la luna. Sí. Porque también tiene que ver con que veamos la carta si está invertida o no. Pero bueno, la luna, de alguna forma, es la energía yin. Tiene esta cuestión de energía yin conectada con lo emocional, conectada con el misterio, conectada con... Y convengamos que la mayoría de las letras le cantan 100 veces a la luna y una vez al sol. Bueno, yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. La Le luna canto está porque presente. ella sabe mi manera de alumbrar. Bueno, Claro, la luna está presente en la mayoría de las letras de las canciones. sí, sí, sí. O por lo menos, como digo, se nombra muchísimo más lo que se nombra el sol. Bueno, el sol es una carta súper positiva, por eso no pasa todo lo contrario que con la luna. En vez de estar conectado con lo oculto, con el misterio, con el miedo, es todo a la luz del día, donde baja el ego, que eso es lo que significa ese pequeño muro que hay ahí. Dos personas que tienen que ver que comparten esa energía, esa felicidad como dos niños. Y el sol alumbra. Bajo el sol todos somos iguales. ¿El muro qué es? El ego. Pero ese muro no es un muro argentino. Si vamos a ver el gen argentino, tendríamos que analizar muchísimo la personalidad del argentino en sí. De hecho, somos muy arraigados en la cultura argentina, pero a veces pecamos de soberbios. Eso del ego. Eso es del ego y eso tiene que ver como el vivo argentino, ¿viste? La vivada, pero esto se creen La vivada criolla. Exactamente. Y además, si en realidad viéramos todo lo que es el folclore de nuestro país, si viéramos la cultura de nuestro país, aprenderíamos un montón. Y yo te aseguro que hoy por hoy agradezco amar tanto el folclore de mi país. En su música, en su... Sos profesor de folclore. Bueno, más allá de eso, pero digo, en la cantidad de diversidad que tenemos en nuestro país, que la verdad que sería tan maravilloso realmente poder todos disfrutarlo, poder todos conocerlo, poder ir a cada rincón de nuestro país. Ojalá que siempre pensamos en positivo en ese sentido, ¿no? Que tenemos, no solo nuestro país, el mundo tiene recursos naturales que son infinitos y que si fuéramos felices en la humanidad, si la humanidad realmente pensara en la humanidad y en el desarrollo del mundo desde todos los niveles, del nivel mental, espiritual, emocional, integrando todas las partes, no serían solo unos pocos los que disfrutan, sino que seríamos todos los que podríamos aprovechar y disfrutar de lo que significa vivir en este maravilloso mundo y en este maravilloso país. Hablando de lo folclórico, Uh-huh. parte de lo folclórico siempre está presente, obviamente, tanto en la música Sí. como en todo lo que conlleva y todo lo que está alrededor de lo que es folclórico argentino, Uh-huh. es el relato. Sí. Y parte de lo que hemos diagramado como parte de la estructura de opuestos complementarios es que siempre tratemos de terminar cada uno de los episodios con un relato breve, reflexivo, y por eso paso a preguntarte, ¿qué nos trajiste para este primer episodio? Bueno, gracias por esto de brindarme la palabra otra vez, que igual es como hablar un montón, pero el relato, como vos decís, forma parte de nuestra cultura, pero no de la nuestra sola, de la humanidad. Porque el cuento, la metáfora, el había una vez,
el hecho de te cuento esto para ver qué aprendés, la moraleja que te deja una fábula, lo que te hace pensar el cuento clásico, lo que te hacen pensar las historias, lo que te explican los mitos del ser humano, hace que siempre pensemos en algo y tengamos una relación, una reflexión, una relación interconectada con lo que sucede dentro de ese relato. El relato puede ser oral, puede ser como va a ser en este caso, y como vos decís, el cierre de opuestos complementarios de este primer episodio. Quiero, antes de hacer este relato que se llama Las aguas que se encuentran en el lago, ya que hablamos de la danza fluida de los elementos, esto de los opuestos complementarios que tiene que ver con volver a conectar con esas partes que están en extremos, pensar que en el día y la noche, pensar en el blanco y el negro, pensar en el sol y la luna, pensar en lo masculino y lo femenino, y encontrar el tercer, el equilibrio, ese punto de encuentro y poder irnos un día para un lado, un día para el otro, pero estar fluctuando en esa balanza, no tener un poco de cada energía en ese sentido y aprender la una de la otra e integrarla. Es una y la otra, no una o la otra, como ya lo dije varias veces. Y este relato obviamente es metafórico y lo voy a ir leyendo y compartiéndolo con todos. Y se llama, vuelvo a decir, Las aguas que se encuentran en el lago. En un valle, abrazado por majestuosas montañas, dos ríos de naturalezas distintas descendían por caminos divergentes. Uno era cristalino y sereno, deslizándose suavemente entre campos de un verde exuberante. El otro era vigoroso e intenso, cargando minerales que le conferían un vibrante tono azulado, mientras descendía impetuosamente por entre formaciones rocosas. A pesar de sus esencias contrastantes, ambos convergían en el mismo lago. En el punto de confluencia, un fenómeno ahí donde se encontraban, un fenómeno fascinante ocurría. Por una breve extensión, era posible distinguir claramente las aguas, por más que se unían. Paulatinamente, sin embargo, se entrelazaban, formando una nueva composición que no era ni enteramente plácida ni completamente impetuosa, sino algo único, armónico y más complejo que sus orígenes individuales. Los habitantes de la región contemplaban con sabiduría cómo, durante las estaciones de sequía, el río vigoroso reducía su flujo y el calmo sostenía el lago con su constancia. En las épocas de precipitación intensa, el río impetuoso protegía el ecosistema al fluir rápidamente el exceso de agua, previniendo inundaciones devastadoras. Juntos, en su complementariedad, establecían un equilibrio perfecto que nutría y preservaba toda la biodiversidad que florecía alrededor del lago. ¿Cuál es el tema de la moraleja o la enseñanza en este relato? Las relaciones verdaderamente complementarias, no importa si son solo de una pareja, sino si son de amistad, si son de familia, pero esto de las relaciones verdaderamente complementarias permiten que cada persona preserve su esencia singular mientras crea junto al otro algo mayor y más completo que la simple suma de sus partes individuales. Así que bueno, de alguna forma esta metáfora es para trabajar siempre de a dos o en asociaciones de varias personas en donde se trata de integrar, en donde coexisten personalidades muy distintas, en donde hay hombres y mujeres, en donde hay energía yin y yang, energía masculina y femenina, y también ilustra de alguna forma cómo podían vivir ambas, por más distintas que sean, preservando a la otra, cuidando a la otra. También así podemos hablar de lo que son las relaciones saludables y sanas, las relaciones entre las personas, que en algún momento también podrá ser un tema de opuestos complementarios, pero sin perder la autenticidad, sin que el otro pierda su esencia. No se trata de cambiar al otro, sino de aprender del otro y hacer que ambas energías puedan complementarse
para hacer algo nuevo, único y fusionado sin perder la identidad. No, yo me quedé totalmente como compenetrado en el relato. Fue muy gráfico para mi cabeza imaginarme toda la situación de las aguas. Así cómo confluían, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y hay que pensar, ya que vos decís, el ritmo de las personas, como en el caso de los ríos. Todos tienen su ritmo, todos tienen su manera de ver las cosas, todos van a hacerlo a un tiempo diferente. Entonces, ¿cómo hacemos que esas diferencias creen algo nuevo compartido? En cualquier proyecto, en algo que hagamos, como nosotros dos ahora. ¿En qué momentos desafiantes puede pasar que la característica de cada uno se pone como al servicio, como decíamos al abrir este podcast, en esos momentos que hacen como nosotros encontrarnos 10 años después para crear algo nuevo con estas dos energías que se complementan? Y cómo podemos hacer crecer más al otro, fomentando su energía individual, pero en pos de construir algo juntos que sea mucho mejor. Y hablando de construir, queremos seguir construyendo este proyecto esta con comunidad. Ustedes del otro lado. Así que nos queda más que invitarlos a que nos reencontremos en el próximo episodio de esto que hemos empezado y que queremos continuar, que tanto nos está a placer en este momento hacerlo, este podcast llamado Opuestos Complementarios. Y bueno, en este cierre, agradecerte por estar compartiendo este momento, en tomarnos este tiempo para hablar y de un montón de cosas que a veces en la vida real no nos lo podemos tomar, por el desafío que significa la vida diaria. Pero creo que todos necesitamos tomarnos este tiempo para charlar, para dialogar, para escucharnos, para que haya otro que te complemente. Y en este caso, en Opuestos Complementarios, vamos a hablar de un montón de temas que tienen que ver con esto, con todo lo que fuimos atravesando. Y por supuesto, vamos a esperar que ustedes comenten, que ustedes nos hagan llegar sus inquietudes, que ustedes nos digan, me gustaría saber más sobre este tema, o cuándo van a hablar de la pareja, cuándo pueden hablar de la ansiedad, cuándo pueden hablar de emociones. Eso mismo, vamos a empezar a interactuar muchísimo con el tema de los comentarios, vamos a empezar a postear encuestas, para poder también que ustedes interactúen con el contenido del podcast. Exactamente. Para poder empezar a tomar temáticas y temas que también sean de interés de la audiencia. Exactamente, y les agradecemos a los que están en este momento, en el momento del estreno, acompañándonos durante todo este trayecto. Al finalizar este estreno, bueno, vuelvo a agradecer a quienes nos acompañan y a los que se suscribieron al canal de Supernova Play Studio, porque van a participar todos los suscriptores en un sorteo, porque mañana es el Día de la Madre. Exactamente. Así que muy, muy prontito vamos a hacer el videíto con el resultado de quién es el ganador o la ganadora entre los suscriptores. Pero por favor suscríbanse a Supernova Play Studio y bueno, comenten. Creo que hasta ahora tenían tiempo de comentar en el short que fuimos publicando durante la semana. Exacto. Así que bueno, igualmente entre todos los suscriptores vamos a dar un poquito de changüí hasta las 0 del domingo. Bueno, hasta las 0 del domingo vamos a changüí para recibir comentarios para el sorteo. Igualmente le vamos a dar la ventaja a que este sorteo va a incluir a todos los suscriptores de Supernova Play. Sí. Y bueno, los esperamos en el próximo capítulo de Opuestos Complementarios. Así que bueno, gracias por acompañarnos en el estreno del podcast.